Esta es la experiencia típica de un viaje. Queremos ver los íconos, los monumentos más importantes, pasar a veces rápido por la ciudad, por eso vamos si podemos, en los buses turísticos y tomarnos fotos en los lugares más famosos. Es fácil viajar así, por destino. Una lista de lo que hay que ver. Este video trata de 5 tips para ver, no como turista, sino como viajero. Es un video de foto de viaje porque las fotos normalmente reflejan qué vimos durante el viaje y tal vez si cambiamos un poco las fotos que tomamos, eso nos ayude a vivir el viaje también un poco de forma diferente. Este video no es de tanto de tips técnicos como de una reflexión sobre cómo vemos y algunos ejemplos de fotos de viaje hechos la mayoría con móvil. Así que te lo anticipo porque la mayoría de los tutoriales de fotos de viaje pueden tender a ser técnicos y a querer hacer estas fotos de imágenes perfectas, muy cliché. Este es más bien un tutorial centrado en tu experiencia de viaje. El tip 1 es asómbrate. La aventura de viajar consiste en ser capaz de vivir como un evento extraordinario la vida cotidiana de otras gentes en parajes lejanos a tu hogar. Javier Reverte, escritor, viajero y periodista. Para asombrarte hay que detenerte a mirar. Por ejemplo, aquí una de las cosas que me llama mucho la atención son las verdulerías, como le llamamos nosotros, aquí le llaman fruterías. Y es este acomodo como geométrico, artístico y perfecto que no existe en otros lados, o los colores de las verduras o las verduras que no hay en otras partes del mundo. Y entonces la idea es esta, es cómo poder observar lo más normal de cómo vive la gente, sorprendiéndonos o tratando de buscar qué es distinto a nuestra experiencia cotidiana. El tip número 2 es explora. Aunque parece obvio porque vas de viaje, no siempre es la actitud con la que vamos. Y volvemos a nuestras listas, pero ahora tenemos la lista que teníamos al inicio de ver lugares, es decir, una lista centrada en destinos, a una lista más abierta, el viajero como curioso, lugareño o antropólogo, más como investigador que no está esperando ver algo tan específico. Y esto no quiere decir que no veamos todo esto, venir a Barcelona y no ver esto sería una locura, o ir a París y no ver la Torre Eiffel, sino simplemente es abrir a ver más cosas, ¿no? Como los rituales de la gente, las comidas, cosas distintivas del lugar, como que se manifiestan de alguna forma como en el paisaje, la arquitectura y el clima, el camino y no solo el destino, y aquellas cosas que son lo único de mi experiencia, que nadie más ha vivido. Normalmente estas son cosas que incluso podíamos no haber querido, ¿no? Esperar de más en un aeropuerto, en una estación de trenes, pero que a veces nos dan la oportunidad de conocer a alguien que no hubiéramos conocido o de ver algo de la ciudad que no estaba en nuestro itinerario. En el asombro más la exploración está el verdadero descubrimiento. Y aquí te pongo algunas imágenes, no por bonitas, precisamente porque a lo mejor el criterio que cambia es que las fotos que tomes tengan que ser bonitas, perfectas o parecidas a las clichés o a las de grandes fotógrafos. Por ejemplo, en esta fotografía es un día que había mucho viento y esto es simplemente algo curioso, divertido, ¿no? Que alguien llegó y para que no este pedazo de árbol que cayó no lastimara a los demás, pues lo amarró al árbol, ¿no? Como si fuera una venda. Ese es un suceso de un momento específico en la ciudad. Otra, pues, que además ya es muy fotografiada, son los grafitis, ¿no? Los grafitis cambian. Por ejemplo, esta pared yo la estuve tomando por varios meses, pues para ver cómo iba evolucionando y más o menos cada 15 días tenían otro grafiti. Otra es cómo la gente marca su ciudad. En la ciudad vive gente y a veces hay manifestaciones que son políticas, culturales, chistosas, románticas, pero que son huellas de la gente. Es una ciudad donde vive alguien que ha decidido tomar la ciudad para sí y ponerle travesuras, marcas, etc. Otra es, te daré algunos ejemplos de la ciudad de Oporto en Portugal. Algo que dices, bueno, esto es muy de aquí. Por ejemplo, en Portugal
el color verde, lo derruido, es como una belleza de la vejez que es diferente a otros lugares. Y esta gran cantidad de moho que hay por todos lados. Así que yo fui tomando esto como un tema. Y aquí tienes esta comparación, ¿no? ¿Dónde se expresa ese color verde, esa vejez, ese moho de diferentes maneras y en diferentes niveles de detalle? Y luego como, por ejemplo, aún en lo que es nuevo de la ciudad, vemos el verde como una identidad. Si me dijeran a mí de qué colores soporto, diría verde. Verde no solo en su paisaje, sino en su arquitectura y en sus puertas. El tercer tip es fijarse también en el camino o más en el camino que en el destino. Estas son fotos del metro. Estas fueron porque al principio cuando llegué a vivir aquí me sorprendía mucho esta experiencia, me gustaron en este caso las líneas y puedes descubrir cosas que te gusten desde culturales o en este caso son más arquitectónicas, más de las líneas, pero son el camino. Es decir, yo estas fotos no iba al metro a tomarlas, sino mientras andaba por ahí yendo de un lugar a otro las tomaba. Es el mismo caso de los aeropuertos o el mismo caso de las nubes que puedes tomar en un vuelo o de la calle que puedes tomar mientras caminas de un destino a otro. Este es otro ejemplo. Esto es una foto de la calle y es simplemente ir viendo mientras voy al supermercado o a la biblioteca, etc. Y esto nos introduce al tip número 4, que es el momento. Fijarte en el momento. La fotografía es lo que rescata como medio tal cual, es esa posibilidad de congelar un momento específico. Y tú puedes pensar en eso desde el momento del día, del año o incluso de la historia. Continuando con el ejemplo que te acabo de poner, esta ya es una serie. En estas fotografías hay dos cuestiones de tiempo. Una son durante el invierno. Si te fijas en los árboles que se proyectan en estas sombras, esta imagen no sería posible en otra estación del año porque la cantidad de follaje no lo permitiría. Por otro lado, es un momento del día donde la luz está muy fuerte y viene en esta dirección para contrastar en las paredes. Este es otro ejemplo de cuando, esto es San Diego, California, en el año 2002 o 2003. Esto es, la luz y el agua hacen en este momento una imagen específica, ¿no? Es estar atento a las condiciones climáticas, por ejemplo. Este es en Egipto en el 2003 y esta foto recuerdo muy bien porque tengo una serie de fotos más sobre este lugar, que fue un momento único. Es increíble cómo las nubes de un momento a otro cambian tanto. 3 minutos después o incluso 2, esta foto no hubiera sido posible. Otra podemos llamarla el momento histórico. Esta foto es una foto más de un contexto de la ciudad, ¿no? Que está viviendo un momento histórico, político, que fue las elecciones del 9 de noviembre y esto fue la Plaza Cataluña un día antes. Y finalmente, pues es evidente que tú cuando haces un viaje vas en una estación del año específica. Y esto te puede dar una experiencia totalmente distinta de lo que vas a ver de la ciudad. Por ejemplo, los Alpes no sería para nada lo mismo verla en invierno que verla en verano llena de verde, ¿no? Entonces, eso va a ser tu recuerdo y poner atención a esos pequeños detalles, pues va a ser una gran diferencia. Y bueno, el tip número 5 es: tu propia mirada constituye tu propia experiencia. Y esto ya sería un poco como ir juntando todo más la parte de tu perspectiva. Y bien lo dice Alfred Eisenstedt, lo más importante no es la cámara, sino el ojo. De ahí que no importa si lo haces con móvil o con cámara reflex, y por eso te he enseñado fotos que solo atienden un poco la composición y que la mayoría han estado hechas con tableta, con iPhone o con cámaras digitales muy baratas. Esta es una foto del Cairo en el 2003 y está precisamente, bueno, la pirámide ya sabemos que todo el mundo la tomará, pero es cortar la pirámide, es eso donde está la perspectiva o incluir ese camello así o ver la escala, ¿no? Decir, ¿cómo hago que esto se vea tan grande como es? Ni siquiera lo tomo completo, pero el camello tan pequeño al lado de la pirámide hace que se note lo grande que es y el que no esté completa.
En esta tenemos punto de vista más momento. Evidentemente es la hora dorada, cuando las sombras son más largas al atardecer, pero es aquí ya cortar las sombras o ver a través de una ventana. Entonces aquí ya te estás fijando en dónde te colocas, desde dónde lo tomas y en el momento del día. Esto es en el Castillo de Montjuïc, aquí en Barcelona. Y estas pueden volver a ser otra manera de la perspectiva, es decir, en un reportaje, por ejemplo, periodístico, no tomarías solo una toma, ¿no? Aquí se trata de tomar diferentes perspectivas, ángulos cerrados, ángulos más abiertos y desde diferentes posiciones. Sería como hacer una cobertura del lugar. Dice Susan Sontag que la fotografía es antes que nada una manera de mirar, no es la mirada misma. Es eso, es una manera de explicar que la fotografía es como una ventana o como unos lentes. Tú escoges un momento, haces un encuadre y tienes una perspectiva. Por eso es una manera de mirar. Y lo que sucede es que estás aislando, ¿no? Esta ventana no sabemos si es de una casa, si es de una estación de trenes, si es de dónde es, ¿no? Con esto yo me he dado cuenta que uno tiene una mirada independiente del lugar. Y te pongo 2 fotos de lugares que contrastan porque es lo que me he dado cuenta, que uno cree que va a otro lado y va a ver otras cosas, pero uno también se fija en lo que le interesa. Y es importante darse cuenta entonces como del valor de la mirada propia, sobre todo a nivel juicios. Es decir, yo a veces puedo pensar que algo está en el otro y es algo que yo estoy decidiendo ver o que yo estoy decidiendo omitir. Y esto es importante sobre todo a nivel cultura, y lo dejo casi al final porque si nosotros vamos y escogemos y decidimos fotografiar los prejuicios, por ejemplo, o fotografiar eso solo icónico, nos estamos perdiendo de mirar lo que hay, porque no es lo que haya, eso no es lo único que hay. En esta foto te muestro unas chicas que me encontré en este viaje, que eran muy alegres y que a mí me llamaron la atención porque sí que había visto mujeres vestidas de negro y con la cara tapada, pero esto me mostró más que era el Cairo, ¿no? Estas chicas muy alegres, juntas, que vestían diferente, de diferentes colores, como usando sus trajes con diferentes, que muestran a lo mejor diferentes grados de compromiso con su religión o tal vez variantes de la religión, ¿no? Y esto me importa mucho porque cuando van a mi país, que es México, no me gusta que tomen algo que hace ver a la gente de manera indigna o toman solo, no sé, la pobreza, y no se trata de que no exista, sino se trata de que no hay que objetivizar a la gente, sino verla como un sujeto. Y es una reflexión que te dejo, ¿no? Si tú vas a otro país, ¿cómo la ves tú? Pues intenta reflejar a la gente como te gustaría que reflejaran tu país, y también intenta hablar con ellos. Tomarles una foto es como robarles el alma, dice por ahí un grupo indígena de mi país. Pero si hablas con ellos ya no es algo que le robaste, ¿no? Algo que incluso puede ser poco ético, sino es un contacto con una nueva persona. Al final habrás regresado de tu viaje, y viajar es descubrir que todo el mundo se equivoca en sus ideas sobre otros países. Lo que habrás hecho es ampliar tu mirada. Y si lograste ampliar tu mirada, te toparás con que el verdadero viaje de descubrimiento no es buscar nuevas tierras, sino mirarlas con nuevos ojos. Y entonces cambiarás la forma de ver tu propia tierra y admirarás con ojos de viajero tu propia ciudad y tu propio país. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que estos tips te sirvan tanto para viajar como para ver, o tanto para ver como para viajar. Hasta luego.